mejorando a medida que Ah, avanza bien, la conversación. Bueno, 70 años, ¿no?, del bien. derrocamiento a Juan Domingo Perón. Y en qué momento llegan estos 70 años, ¿no?, del derrocamiento al peronismo de 1955. Sí, uno de los capítulos más tristes y dolorosos en la historia, no solo política, social de nuestro país y en cuanto a la cultura cívica, si queremos, porque sabemos que fue un golpe no solamente militar, sino que tuvo un tejido cívico, por eso solemos mencionar cívico-militar, en donde hubo partidos políticos, la Iglesia Católica también detrás de este armado que se fue dando en distintos puntos del país y que termina con el derrocamiento del general Perón, y muy bien lo relatabas hace segundos, con la proscripción del peronismo, con el exilio del general Perón y también con el intento de desaparecer, permítanme el término, cualquier vestigio en términos de grandes transformaciones que el peronismo en sus cortos 10 años en el escenario nacional y de grandes transformaciones le venía dando a la sociedad argentina. Una sociedad que entendió que en el peronismo fue construyendo un movimiento que con el liderazgo del general Perón se vinieron eh, grandes conquistas con la mirada puesta en los que estaban por fuera de cualquier escena pública. Claro. Recordar, ¿no?, cómo fue esa hora cero para luego llegar al derrocamiento de Perón. ¿Cuántos se ponen de acuerdo? Las Fuerzas Armadas, varios sectores opositores a Perón. Marcaste la cuestión de la Iglesia Católica, el sector de civiles para luego derrocar a Perón, pero fue toda una planificación de un largo tiempo para finalmente llegar a este 16 de septiembre del 55, ¿no? Sí, fue un momento, esto que te decía hace un ratito, eh, fue un armado, por eso es un error hablar solo de golpe militar, fue un armado cívico-militar en donde confluyeron acciones programadas de distintos partidos políticos, de actores sociales, entre ellos en ese momento la Iglesia Católica, que estaba en un enfrentamiento con el general Perón eh, muy notorio. Entonces es importante que nosotros y nosotras como militantes políticos podamos llamar y podamos analizar lo que ocurrió en ese momento, entendiendo quiénes fueron los actores que participaron, porque claramente acá había una disputa no solamente de conducción, sino que la disputa más importante fue la disputa de modelo de país. Es esa famosa grieta de la que tanto hablamos en el último tiempo. Ese es un punto importante para que podamos analizar el golpe del 55, qué ocurría de un lado y qué ocurría del otro, y también no es un pecado, no es un pecado que nos identifiquemos de qué lado nos encontramos y cuál es el modelo de país que queremos para todos los argentinos y las argentinas. Y recién mencionabas el contexto en el que nos encontramos. Y sí, nos encontramos en un contexto, en, dirían, en que nuevamente no escapamos a ese debate de cuál es o cómo es la Argentina que queremos. Si es una Argentina para los más de 40 millones de argentinos o si es una Argentina para unos pocos que especulan, que concentran y el resto se queda con las migajas. Entonces, lo que ocurrió en el 55 nos permite analizar y pensar también lo que está ocurriendo hoy en nuestro Ujú. país, con distintas medidas económicas, sociales, en términos laborales, de achicamiento del Estado que se están tomando y que nos llevan a pensar
en los primeros pasos también del peronismo y en aquella, si queremos, Constitución de 1949, en donde veíamos reflejados la ampliación de derechos hacia todos los sectores que componen el tejido social de la República Argentina. Hoy completamente vapuleados y hoy completamente puestos por el gobierno nacional en un lugar de no solo de disputa, sino de mirar que los derechos conquistados a lo largo del tiempo, principalmente con gobiernos peronistas, lo que busca el gobierno nacional en estos últimos meses, en estos últimos 2 años, considerarlos y llevarlos a la escena pública como privilegios y no como derechos e intentar igualar hacia arriba. Entonces sí, nos encontramos en un momento en donde estamos en profundo debate de cuál es la Argentina que queremos. Y otra vez el peronismo, y otra vez, si queremos mirar en nuestra provincia lo que está ocurriendo, el peronismo y sus partidos aliados logramos embanderarnos en un modelo de país y también en un modelo de provincia para todos y para todas. Estamos hablando con María Luz Rioja, Lo hice largo. vicepresidenta del Partido Justicialista de la provincia de Santa Fe. No hay drama, no hay drama. Estamos reflexionando acerca de esta fecha, 70 años del golpe del derrocamiento a Juan Domingo Perón. La historia argentina, lamentablemente, en un loop, Luli, ¿no? Constantemente, en aquel momento, la clase media, la clase alta y la iglesia celebrando el derrocamiento de Perón, saliendo a apoyar a Lonardi y celebrando diversas cuestiones como el Viva el Cáncer, y hoy con el correr del tiempo tenemos situaciones similares, ¿no? Poner el último clavo al cajón al kirchnerismo, Cristina Fernández de Kirchner también presa, proscripta, sectores de la sociedad que van celebrando diversas expresiones. Bueno, lo que vimos la semana pasada con la cuestión Buenos Aires, ¿no? Y estas expresiones de un CEO diciendo les gusta defecar en un tacho y caminar entre el barro y demás. Digo, un loop constante entre el odio y la intolerancia de un sector de la sociedad. Mira, que se ve reflejado nuevamente. Julián, justamente estoy terminando de... Cuando me llamaste estaba intentando cerrar un artículo sobre discursos de odio. Estaba escribiendo un artículo para una revista sobre discursos de odio y qué grave que es cuando los discursos de odio yo los menciono como institucionalizados, que es cuando provienen de la máxima autoridad de nuestro país, porque lo que se consigue con cuando estos discursos violentos provienen de, en este caso, el presidente o su círculo más íntimo, lo que hay es una habilitación y una propagación para que eso se reproduzca e instale o genere escenarios en donde los hechos de violencia se produzcan de una manera en donde pareciera que el presidente los está habilitando. Entonces esto también nos lleva a pensar en lo que ocurría, en lo que ocurrió a partir del 55 no, antes también, pero que se corona con el golpe, con la revolución, la libertadora o la fusiladora, como solemos llamarla, en 1955. Esos discursos de odio no son nuevos, lo que sí logramos hoy es categorizarlos. Claro. Ponerles un nombre y tratar de buscar alguna regulación o legislación. Ese es un importante debate. Nosotros estamos finalizando una reforma constitucional en nuestra provincia, en donde esa categoría no escapó al debate y hubo logros en ese sentido, pero en el 55 o en los años anteriores nosotros los peronistas leímos hasta Viva el Cáncer. Luli, 21 años después también se da lo de la Noche de los Lápices, ¿no? Hoy también es una doble fecha de recuerdo. Hoy es el Día de las Juventudes, el Día Nacional de las Juventudes. Exactamente, aquel feroz operativo, ¿no? Que matan, secuestran, detienen a 6 adolescentes en la ciudad de La Plata. También una fecha, ¿no? Que
trae a reflexionar mucho de qué sucedió con muchas luchas que lamentablemente hoy vuelven a aparecer en el eje del debate, ¿no? La cuestión de la educación Ujú. superior, la persecución, si no te gusta, podés elegir otros caminos y demás, también para recordar esta noche, esta jornada de la noche de los lápices. Sí, se pone un poco en jaque eh, esa voluntad colectiva que es la que se construye cuando hay una lucha popular. Y la lucha por el boleto educativo gratuito fue eso, fue una lucha colectiva, un accionar colectivo de juventudes que lo que buscaban era simplemente que se les reconozca un derecho que era el del boleto educativo gratuito, y eso también hoy está puesto eh, en la mira, no solamente en términos de presupuesto, en términos de lo que está ocurriendo con los presupuestos en las universidades, en la educación pública, sino cómo se está golpeando a este accionar colectivo que es el de las calles, que es el de las plazas, que es el de la lucha no desde el lugar en donde yo me siento solo, en donde yo estoy parado solo, sino el de construir con el que tengo al lado. Esto está muy golpeado, esta mirada está muy golpeada en términos de lo que ocurre hoy con el gobierno nacional. Entonces es un momento muy, diría que bisagra también para el peronismo, para el campo nacional y popular, porque tenemos la oportunidad en año electoral de nuevamente contarle a la sociedad con palabras y con hechos lo que nosotros queremos para la Argentina y para los argentinos y para quienes habiten nuestro territorio nacional. No es un momento más en la historia, nos permite reflexionar, en años electorales es importante que podamos hablar con los vecinos y con las vecinas y contarles qué es lo que está ocurriendo y escuchar también lo que está pasando, porque es un momento muy difícil eh, para el pueblo de nuestro país y bueno, en esto de reflexionar lo que fue ocurriendo a lo largo de nuestra historia, no es en vano que podamos analizar ese pasado y muchos episodios que están ocurriendo hoy en el presente para poder reconstruir el tejido que es el tejido social que nosotros tenemos, en el que creemos como peronistas. Luli, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos por reflexionar acerca de estas dos fechas muy pero muy importantes para el campo nacional y popular. Un abrazo grande. No, por favor, gracias a ustedes, un abrazo. Muy pero muy buenos días. Se pasaba la vicepresidenta del Partido Justicialista de la provincia de Santa Fe, María Luz Rioja, reflexionando acerca de estos 70 años del